Kayla siempre fue una anomalía en su entorno. Mientras otras chicas de su edad pasaban sus noches en fiestas, ella pasaba las suyas entre líneas de código, navegadores anónimos y redes encriptadas. Estudiaba informática forense en una universidad pública y lo hacía con una mezcla de pasión genuina y una necesidad insaciable de entender aquello que estaba oculto. No se conformaba con los firewalls ni con la teoría de redes. Ella quería ir más allá. Y lo que había más allá era la Deep Web. No era novata. Había recorrido Hidden Wiki. Había entrado a foros de hacking ético y no tan ético. Había leído historias sobre tráfico de datos, armas, drogas. Incluso había escuchado hablar de sitios más oscuros, aquellos que no se nombran. Pero hasta ese momento, todo le había parecido exagerado, parte del folclore digital. Hasta que una noche encontró el hilo. Era tarde. Tenía insomnio y estaba recorriendo Reddit desde su móvil, cuando se topó con una publicación eliminada. No tenía título, solo un comentario sobreviviente. ¿Alguien más ha sido contactado por Vortex? Y debajo, una respuesta simple. Si preguntas eso, ya estás dentro. La publicación había sido borrada, pero las respuestas se mantenían. Kayla no sabía si era una broma, pero su instinto, el mismo que la había hecho elegir su carrera, le decía que algo no cuadraba. Comenzó a investigar. En una vieja base de datos descargada en un foro ruso de monitoreo de tráfico Onion, encontró un nombre que coincidía: El Festín. Era una comunidad oculta a la que se accedía únicamente por invitación. No había links, no había capturas, no había pruebas, solo rumores. Hablaban de canibalismo, de rituales grabados y vendidos por miles de dólares, de reuniones físicas en lugares remotos, anunciadas por coordenadas encriptadas, y un nombre se repetía como una sombra detrás del telón: Vortex. Kayla sabía que estaba cruzando una línea, pero en su mente era parte de su aprendizaje. Necesitaba entender cómo operaban estas redes para, algún día, combatirlas. Esa era la excusa que se repitió mientras instalaba un nuevo sistema operativo virtual, configuraba Tor con una capa de proxies triple y generaba identidades falsas. El avatar que creó fue simple: Sombra Echo. Durante días recorrió canales de IRC ocultos, salas de conversación en servicios de mensajería descentralizada, foros donde la paranoia era moneda común. No fue fácil. Tuvo que aprender a hablar en clave, a demostrar que no era policía, a compartir pequeños trozos de código para ganar confianza. Finalmente, alguien mordió el anzuelo. Un mensaje privado le llegó una noche. Vortex quiere hablar contigo. Este es el canal. No menciones su nombre. Solo escucha. El canal era una sala de voz en un servidor alojado en I2P, disfrazado como una comunidad de coleccionistas de arte. La interfaz era rudimentaria. No había fotos, solo texto en blanco y negro y una entrada de audio cifrada. Kayla ajustó sus auriculares, activó su software de monitoreo y grabación y entró. La voz era distorsionada, pero masculina, con un tono pausado como si recitara algo sagrado. No todos los que comen carne son caníbales, no todos los que matan son asesinos. El festín es algo más profundo, es comunión, es evolución. Y tú, Sombra Echo, has sido observada. Kayla tragó saliva. La adrenalina subió por su espalda como un escalofrío. Si estás dispuesta, recibirás un enlace. No lo compartas, no lo analices, no lo cuestiones. Es tu prueba de entrada. La carne digital también sangra, pero su sangre es conocimiento. El enlace llegó minutos después. Era una dirección .onion cifrada que exigía un código de acceso temporal. Kayla lo introdujo y fue redirigida a una página en completo negro. Solo una frase en el centro de la pantalla. La verdadera obscenidad no está en la carne, sino en el hambre. Debajo, un botón que decía: aceptar el hambre. Lo presionó. Durante las siguientes horas, Kayla fue absorbida por un sitio que parecía salido de una pesadilla. No tenía menús, no tenía diseño. Todo era texto, como un viejo archivo de los 90. Pero lo que contenía era indescriptible. Relatos de encuentros pasados, descripciones de cuerpos, recetas retorcidas, conversaciones entre miembros que hablaban de cosechas y ritos de purificación, imágenes pixeladas que solo se cargaban parcialmente, lo suficiente para provocar náuseas y dudas. Pero lo que más la perturbó fue la estructura jerárquica del grupo. Estaba dividida en niveles: observadores, invitados, devotos y anfitriones.
cada uno con sus privilegios. Para ascender, se necesitaba ofrecer hambre o ofrecer carne. Kayla no entendía del todo qué significaba, pero sabía que no era metafórico. Vortex volvió a contactarla. Sombra Eco, la carne nos observa. Es hora de que veas el rostro del festín. Tu prueba es simple: observar sin intervenir. Reaccionar es fallar. Recibió otro enlace, esta vez a una transmisión en vivo. El reproductor se abrió automáticamente. En una habitación sin ventanas, una figura atada a una silla lloraba. Dos personas enmascaradas caminaban en círculo a su alrededor, recitando frases sin sentido. Uno sostenía una bandeja con lo que parecía una pierna humana cocida. La transmisión duró solo 5 minutos. Luego, la pantalla se apagó. Kayla corrió al baño y vomitó. Pero no se desconectó. Esa noche no durmió. Volvió a ver el video una y otra vez, tratando de racionalizar lo que había presenciado. Le repitió a su conciencia que era por la investigación, que ella era distinta, que no se estaba contaminando, solo analizando. Pero algo en su estómago le decía otra cosa. Algo que no era solo náusea. Los días siguientes recibió mensajes con frases sueltas. El hambre no se apaga. Ya estás dentro. Recuerda la regla. Observar sin intervenir. Y luego, una instrucción. Prepárate, te vamos a invitar. La dirección llegó una semana después. No era digital, era física. Una nave industrial abandonada a las afueras de la ciudad, marcada solo con un símbolo que Kayla ya había visto antes. Una boca con los labios cosidos. Ahí comenzaba la verdadera iniciación. Y ella ya no sabía si era investigadora o invitada. Lo único que sabía con certeza era que la Deep Web había dejado de ser un terreno virtual. Ahora tenía coordenadas, olores, rituales y carne. La dirección llevaba a una zona industrial olvidada. Afuera, los ladrillos parecían podridos por la humedad y los años. Ninguna luz artificial, ningún cartel. Solo un símbolo pintado en aerosol negro sobre una de las puertas oxidadas. Una boca abierta con los labios cosidos. El mismo icono que aparecía una y otra vez en los foros internos de El Festín. Kayla llegó sola, siguiendo las coordenadas que le había enviado Vortex a través de un mensaje efímero que se autodestruyó segundos después de ser abierto. El texto era simple: trae solo tus ojos, lo demás te será quitado. Vestía de negro, sin joyas, sin tecnología visible. Solo un chip oculto bajo la costura del pantalón que transmitía audio a su portátil encendida a kilómetros de ahí, en su dormitorio. Ella quería creer que todavía era una investigadora, que no se había dejado arrastrar por la atracción oscura de esta comunidad, que todo lo hacía por exponer la verdad, pero cada paso que daba hacia esa puerta corroída era un recordatorio de que, una vez dentro, no habría más testigos. Solo carne. La puerta no tenía manija, solo un timbre oxidado que zumbó con un sonido apagado. Alguien abrió desde adentro sin hablar. Una figura encapuchada, alta, delgada, le señaló un pasillo sin ventanas. Kayla respiró hondo. Dio el primer paso. El lugar olía a madera quemada y metal oxidado. En cada esquina, una vela sostenida por soportes rudimentarios iluminaba levemente las paredes, que estaban cubiertas de telas negras. El ambiente era sofocante, pero no por el calor, sino por la tensión. Nadie hablaba. Los murmullos eran como rezos, susurrados entre dientes por bocas que no buscaban conversación, sino ritual. En un pasillo lateral le pidieron que entregara su mochila, su teléfono, falso claro, y sus zapatos. Luego una mujer con la cara cubierta por una máscara de cerámica le extendió una túnica. Ahora eres parte del festín. El rostro no es necesario. Kayla se cubrió el cuerpo. La túnica olía a incienso rancio. Luego le pusieron una venda sobre los ojos. La condujeron así durante varios minutos. No podía ver, pero escuchaba. Sonidos húmedos, cuchillos contra madera, risas contenidas. Alguien lloraba a lo lejos, aunque apenas perceptible, como si se ahogara en su propia respiración. Finalmente le retiraron la venda. Estaba en un salón enorme con paredes cubiertas por cortinas negras. En el centro, una mesa larga, grotescamente decorada, sostenía bandejas cubiertas con mantas oscuras. Alrededor, una veintena de figuras encapuchadas y enmascaradas. Nadie hablaba. Nadie comía. Solo miraban el centro del salón donde un pequeño escenario improvisado se elevaba. Vortex apareció allí,
con una máscara metálica en forma de espiral descendente. Su voz fue amplificada por un viejo micrófono conectado a un altavoz distorsionado. Bienvenidos al primer ciclo del festín. Hoy se comparte la carne, hoy se honra el hambre. Hoy una nueva invitada se une a nosotros, la devota Sombra Eco. El eco de su nombre digital resonó en el salón como una sentencia. Los demás giraron sus rostros hacia ella. Nadie aplaudió. Solo la miraron, inmóviles, un silencio reverente, casi religioso. Sombra Eco ha observado sin intervenir, ha resistido la tentación de juzgar. Hoy, verá el rostro completo del festín. Un miembro arrastró una silla al centro. Le indicaron que se sentara. En ese momento, Vortex alzó una mano y las mantas que cubrían las bandejas fueron retiradas. Kayla sintió el golpe en el estómago. No podía mirar directamente. En las bandejas había carne, pero no cualquier carne. La disposición, la forma, la textura, no dejaban lugar a dudas. Piernas humanas cocidas, brazos con tatuajes parcialmente quemados, rostros sin ojos, la piel dorada como si hubiese sido preparada por un chef macabro. Todo esto ha sido consensuado. La carne que compartimos se ofreció voluntariamente. No hay asesinato en el festín, solo entrega. Cada pieza ha sido marcada, documentada y aceptada. Ustedes, comensales, solo consumen lo que ha sido regalado. El discurso era una mezcla de legalismo retorcido y espiritualidad carnívora, un intento de limpiar la sangre con justificaciones. Algunos comían, otros simplemente observaban. Uno lloraba mientras masticaba. Kayla se quedó inmóvil. Sabía que si mostraba repulsión sería descartada. Debía resistir. Apretó los dientes. Fingió meditación. Fingió comprensión. Vortex la observaba. Lo sabía. Minutos después, otra figura se acercó a ella. Le ofreció una copa. Sangre de la comunión, de origen animal. Ella la bebió. Estaba fría, dulzona, pegajosa. No preguntó, no reaccionó. Más tarde, en una sala contigua, Vortex se le acercó a solas. Has pasado la primera prueba, pero todavía no eres parte del cuerpo. El festín no acepta turistas. Kayla mantuvo la voz firme. Estoy dispuesta. Entonces, recibirás tu tarea. Los días siguientes fueron una pesadilla lúcida. El contacto con Vortex ahora era directo, a través de canales cifrados dentro de Zeronet y direcciones .onion de acceso programado. Le daban lecturas, la instruían sobre los orígenes del culto, los manifiestos que hablaban del cuerpo como símbolo de comunión espiritual. Cada texto era más perturbador que el anterior, pero también estaban cuidadosamente escritos, como si alguien hubiera dedicado años a elaborar una filosofía coherente detrás del horror. Finalmente llegó el mensaje. Uno de los anfitriones ha traicionado al festín. Filtró contenido. Lo sabremos pronto. Tu tarea es identificarlo. Kayla no entendía. ¿Por qué a ella? ¿Por qué darle esa responsabilidad? Entonces comprendió. Estaban probando su lealtad. Si fallaba, sabrían que no era una verdadera creyente. Si tenía éxito, demostraría que ya era parte del sistema. Y si sobrevivía, quizás descubriría el corazón podrido de toda la red. Recibió un archivo con accesos internos, nombres en clave, historiales de conexión, grabaciones parciales de transmisiones. Tenía que actuar como una analista forense, pero del infierno. Uno de los anfitriones, el nivel más alto de la red, había compartido un fragmento de un video con una fuente externa. Eso era una sentencia de muerte en ese círculo. Kayla comenzó a analizar datos, revisó patrones, identificó horarios extraños, comparó firmas digitales y encontró algo. El usuario Cicatriz 33, un anfitrión con acceso privilegiado, había enviado un paquete de datos cifrado a una dirección en un canal ruso de whistleblowers. Kayla rastreó el paquete. No había duda. Era él. Envió el informe a Vortex. Silencio durante horas. Luego solo una línea de texto. Bien hecho. Esta noche verás lo que significa ofrecer justicia. Kayla fue citada de nuevo. Mismo lugar. Misma rutina. Pero esta vez el salón estaba dispuesto como una corte. En el centro, una figura arrodillada, encapuchada, con las manos atadas. Vortex hablaba desde el púlpito. Hoy celebramos la purga. Cicatriz 33 nos falló. Compartió la carne. Quiso alimentar a los impuros. Pero no hay hambre fuera del festín.
Los demás miembros rodeaban al acusado. Uno a uno, colocaban sus manos sobre su cabeza. Kayla fue la última. La miró. Bajo la capucha, un rostro humano tembloroso susurró: «Ayúdame, no entiendes lo que están haciendo». Ella no dijo nada. Solo colocó su mano. Mantuvo la mirada baja. La ceremonia terminó con sangre. Cicatriz 33 fue arrastrado fuera del salón. Nadie dijo a dónde lo llevaban, pero todos sabían. Kayla volvió a su dormitorio horas después. Se quitó la ropa, la túnica, y se metió en la ducha con la sensación de no poder limpiar nada. Ya no se sentía una infiltrada, ni una investigadora. Se sentía vacía. En su bandeja de entrada cifrada encontró un mensaje: «Has demostrado hambre, ahora debes demostrar entrega». No decía más. En ese momento Kayla entendió que no había vuelta atrás. Kayla pasó días encerrada en su dormitorio, las persianas siempre bajas, la pantalla iluminando su rostro con una luz azul enferma. Tenía la sensación de que la red ya no estaba afuera, sino adentro. No podía dejar de oír la voz de Vortex, repitiendo esas frases retorcidas como mantras: «Has demostrado hambre, ahora debes demostrar entrega». Pero ¿qué significaba entrega? No era suficiente haber expuesto a un traidor, haber presenciado horrores, haber caminado con el estómago anudado por un túnel donde la moral no tenía cabida. Number el festín pedía más, siempre pedía más. El nuevo mensaje no tardó. Apareció como un pop-up en su entorno virtual blindado, fuera de cualquier canal oficial. La señal había sido lanzada desde un servidor espejo oculto, de esos que solo conocía el círculo más alto, y el mensaje era claro: reunión especial, ritual de consagración. Se requiere presencia física, lleva una ofrenda. Esa última palabra la paralizó. Kayla miró su reflejo en el espejo. Sus ojos ya no eran los mismos. Había cruzado tantas líneas que se sentía borrosa. ¿Cuál era su papel ahora? ¿Seguía siendo infiltrada o ya se había convertido en creyente por ósmosis? Recordó algo que leyó en uno de los manifiestos de El Festín. Primero consumes, luego compartes. Pero la comunión real llega cuando te conviertes en carne. No basta comprobar, debes entregar. Esa frase la acompañó como una sombra mientras recorría la ciudad con su mochila vacía, buscando algo, o alguien, que pudiera servir de ofrenda. Pero no lo hizo. No cruzó esa última frontera. Decidió ir sola. Llegó al lugar indicado. No era la vieja nave industrial. Esta vez era un sótano en una casa abandonada, tapiada por fuera, custodiada por figuras con máscaras nuevas, más grotescas. Uno de ellos le dijo: «Hoy no comes, hoy decides». Y la escoltó hacia abajo. En la penumbra los pasillos olían a carne curada y metal. Todo era más íntimo, menos teatral que la vez anterior. Las velas ahora tenían formas humanas, torsos moldeados en cera con marcas de cuchillo. En el centro del salón, una mesa redonda. A su alrededor, 9 figuras. Todos eran anfitriones. Vortex se levantó. Sombraeco ha probado el hambre. Ha identificado la traición. Ha demostrado fidelidad digital, pero aún no se ha entregado. La miraban como si fuera una presa ritual, lista para ser cortada, pero también como si pudiera convertirse en sacerdotisa. Kayla respiró hondo. «Estoy aquí, sola, y sin ofrenda», respondió Vortex. «Eso nos obliga a improvisar». Entonces lo trajeron. Un joven, apenas mayor que ella, estaba amarrado a una silla. Tenía la boca tapada con cinta, los ojos desorbitados. Alguien le quitó la cinta y el muchacho gritó: «¡Kayla! ¡Soy yo! ¡No! ¡No lo hagas, por favor!». Era Alan, un ex compañero de clase. Estudiante de programación, solía acompañarla en prácticas de análisis de tráfico. Se llevaban bien. No eran cercanos, pero sí cómplices de lo técnico. Vortex habló. «Tu huella digital fue rastreada por él. Sospechó, investigó, casi nos expone. Y tú sabías que alguien te seguía. Pudiste advertirnos, pero no lo hiciste». Kayla sintió que el suelo se deshacía bajo sus pies. «No, yo no sabía que era él». «Mentira», respondió otra voz. «Te conectaste a un nodo que usó su IP, lo viste, lo ignoraste, lo protegiste». Un cuchillo fue colocado frente a ella. «Tu entrega, o tu expulsión». El silencio cayó como una lápida.
Alan lloraba. Kayla, por favor, no soy parte de esto, solo quería ayudarte. Ella miró sus manos, miró el cuchillo, miró a los anfitriones. Supo que todo estaba siendo grabado, que esa cinta sería el sello final de su incorporación. Si lo hacía, se volvía parte de ellos, para siempre, pero no lo hizo. Esto termina aquí. Agarró el cuchillo y lo lanzó contra las velas, derribándolas. El fuego comenzó a extenderse por las cortinas de cera. Una chispa bastó para prender los mantos decorativos. Los gritos estallaron. Kayla corrió hacia Alan, cortó las cuerdas, lo alzó como pudo y se arrastraron juntos por el pasillo de salida. Atrás, el caos. Los miembros de El Festín corrían en círculos, atrapados entre el fuego y su propia paranoia. Algunos intentaban salvar los discos duros, otros solo gritaban. Afuera, la noche era más negra de lo habitual. Alan no podía dejar de llorar. ¿Qué es esto, Kayla? ¿Qué hiciste? Ella solo dijo. Algo que debía haber hecho desde el inicio. No fueron a la policía. No había pruebas físicas. No quedaba rastro. El sótano, según los periódicos, ardió por completo. Posible incendio accidental, dijeron. Ocupación ilegal, concluyeron. Ningún cuerpo fue encontrado, ningún detenido, ningún culpable. Kayla volvió a su vida universitaria como si nada. Nadie sospechaba. Alan desapareció de la ciudad por su cuenta. Nunca más se contactaron. Pasaron semanas, luego meses. Y un día, sin previo aviso, Kayla recibió un sobre sin remitente. Dentro había una fotografía en blanco y negro. Ella, sentada en la mesa del ritual, con la túnica puesta. Al dorso, una frase escrita a mano. A veces la carne no muere, solo cambia de rostro. Desde entonces, Kayla desconecta su internet cada noche, borra los archivos, revisa paranoicamente su cámara. Nunca volvió a la Deep Web, pero hay días en los que despierta con un sabor metálico en la boca, y sueña con velas humanas, y escucha una voz familiar que le susurra desde la oscuridad. Has probado el hambre, y una vez que pruebas, siempre vuelves. Hay nombres que parecen diseñados para la provocación. Luca Magnotta no era su verdadero nombre, pero sí la máscara perfecta. Un seudónimo nacido en los rincones más oscuros de la mente de Eric Clinton Kirk Newman, un hombre que soñaba con ser modelo, actor, estrella, lo que fuera, con tal de ser visto. Pero su historia no es la de un artista que luchó por alcanzar la fama. Es la historia de un depredador digital que encontró en la Deep Web el escenario perfecto para alimentar sus fantasías más perversas. Antes de que el mundo lo conociera como asesino, Luca ya era una figura inquietante para las comunidades clandestinas de Internet. Durante años, había pululado entre foros de modificación corporal, sitios de fetichismo violento y, sobre todo, en aquellas plataformas donde la moral no tenía cabida, y el contenido gráfico más perturbador era moneda corriente. Fue ahí donde su rostro, impecablemente maquillado, cuidadosamente editado, comenzó a circular junto con una serie de videos anónimos que mostraban tortura animal. Los clips eran breves, mal iluminados, grabados con pulso artificialmente tembloroso, como si quisiera provocar náusea más que comprensión. Uno de los más infames lo mostraba colocando a 2 gatitos dentro de una bolsa al vacío, conectada a una aspiradora. El título no dejaba lugar a dudas. Un boy, 2 gatitos. El video se compartió en foros como Tor Tunnels, Snuff's Board y el tristemente célebre Hard Candy Room, espacios de la Deep Web donde la empatía era tratada como debilidad y el morbo era el lenguaje común. Lo perturbador no fue solo el acto, sino la estética. Luca había convertido el sadismo en arte para una audiencia invisible. La grabación estaba editada con música de fondo, planos suaves, transiciones calculadas. No era simplemente crueldad, era una puesta en escena. Y eso, para muchos usuarios de la Deep Web, lo convirtió en una especie de director de culto. Su nombre, aunque nunca confirmado oficialmente como el autor, empezó a aparecer en hilos de conversación titulados ¿Quién es el chico de los gatitos? O El asesino más bello de la red oscura. En el mundo superficial, la policía no se enteraba. Pero en las profundidades del ciberespacio, Luca ya era un ídolo enfermo. Los moderadores de algunos sitios intentaron eliminar los videos. Incluso algunos usuarios, dentro de su propia perversión, expresaron rechazo. Pero cada vez que un video era retirado, resurgía en otro foro más oscuro, como un virus que se adapta al veneno.
Luca, desde su habitación, miraba con atención cada hilo, cada comentario, cada conjetura sobre su identidad. Alimentaba su ego con likes anónimos y debates enfermizos sobre si era actor, psicópata o ambas cosas. Su trampa no estaba en el crimen, sino en el anzuelo. Luca entendía el código de la Deep Web. No solo bastaba con ser brutal, había que ser elegante en la atrocidad. Sus videos eran piezas de marketing macabro. No mostraba su rostro con claridad, pero dejaba pistas. Un póster de Casablanca, una lámpara roja, un reflejo breve en una pantalla. Todo estaba calculado para generar especulación. En los foros comenzaron a llamarlo The Ice Pick Artist, y él, fascinado por ese apodo, decidió que su gran obra aún no había comenzado. Fue entonces cuando escribió un post en un foro llamado Flame Club, ubicado en una dirección .onion de difícil acceso, protegido por múltiples capas de encriptación. Allí, bajo el seudónimo Phantom Bam 1984, dejó un mensaje que hoy se considera profético. El arte no necesita moralidad, solo necesita testigos. Nadie supo interpretarlo en su momento, pero los más veteranos del foro intuyeron que algo oscuro se acercaba. Mientras tanto, en la superficie, Luca intentaba conseguir trabajos menores como modelo. Se presentaba a castings, se hacía operaciones faciales, cambiaba de look y cargaba su canal de YouTube con videos de él mismo, hablando frente al espejo, repitiendo frases como «Soy perfecto», «Nací para esto», «La fama es mi destino». Pero sus videos apenas llegaban a una decena de vistas. Nadie lo miraba, hasta que comenzó a matar. Y cuando lo hizo, eligió hacerlo exactamente como sus seguidores de la Deep Web lo esperaban. Con estilo, con sangre, con música y ante cámaras. La historia de Luca Magnotta no es únicamente la de un asesino narcisista. Es también la historia de cómo la Deep Web, con sus foros anónimos, su anonimato total y su ecosistema de fetiches violentos, sirvió como incubadora para un crimen que parecía diseñado para el aplauso macabro de los internautas más enfermos. Cuando Magnotta cometió su crimen más atroz, no lo hizo en secreto ni por impulso. Lo hizo como una obra maestra para su público oculto. Como un director enfermo que por fin obtenía su gran estreno. El 25 de mayo de 2012, Luca Magnotta publicó un enlace en varios foros oscuros de la Deep Web. El post no tenía título, solo un emoji de cuchillo y una calavera. El archivo de video adjunto llevaba un nombre que evocaba una producción de serie B, One Lunatic One Ice Pick. Aquellos que lo descargaron desde servidores anónimos alojados en Groenlandia y Europa del Este no sabían lo que iban a ver, o quizás sí lo sospechaban. El video era una atrocidad cuidadosamente editada. Mostraba a Luca, completamente maquillado y peinado, en una habitación iluminada con neones violetas. Sobre la cama, atado y desnudo, estaba Jun Lin, un estudiante universitario chino con quien Luca había mantenido contacto a través de un sitio de citas. El ambiente era clínico y teatral. Mientras sonaba True Faith de New Order, Luca lo apuñalaba repetidamente con un picahielos, luego con un cuchillo de cocina, y más tarde cometía actos de canibalismo y necrofilia. Todo esto con pausas, con cambios de cámara, con zooms innecesarios. Como si fuera una obra coreografiada para los espectadores más depravados del ciberespacio. El video no tardó en llegar a bestgore.com, un portal alojado en servidores de la Deep Web dedicado a difundir contenido gráfico real. Ejecuciones, accidentes, torturas. A diferencia de otras plataformas, Bestgore no censuraba. No se molestaba en moderar. Solo exigía que el contenido fuera auténtico. Y Luca cumplía con creces. La publicación causó una ola de reacciones en foros como Dark Vault, Meatroom y Scalp Nest. Algunos usuarios elogiaban la técnica del video, otros se obsesionaban con el misterio detrás del asesino, y unos pocos, los más peligrosos, lo consideraban una inspiración. El video fue compartido en grupos cerrados de Telegram, enviado por enlaces cifrados a compradores de contenido snuff y almacenado en servidores ocultos bajo capas de encriptación. Se convirtió en una pieza de culto, pero no todo quedó en la clandestinidad. Uno de los moderadores de un foro canadiense decidió enviar un aviso anónimo a la policía. El video fue denunciado y, tras múltiples investigaciones digitales, se confirmó su autenticidad. El cadáver mutilado de Jun Lin fue hallado días después.
Lo más perturbador no era solo la violencia del acto, sino lo que vino después. Luca había empaquetado las manos y los pies de su víctima en bolsas separadas, enviándolas por correo a oficinas del Partido Conservador y del Partido Liberal en Canadá. Una cabeza fue depositada en una escuela, el torso en una maleta abandonada cerca de un contenedor de basura. Todo indicaba una obsesión con el simbolismo, con el acto performático del crimen. Pero el verdadero teatro estaba en línea. Luca monitoreaba las reacciones en tiempo real, incluso en Reddit y 4chan, donde usuarios especulaban sobre su identidad. Cuando la policía canadiense lanzó una alerta internacional, Luca ya estaba en vuelo hacia Europa. Usando pasaportes falsos y alojándose en hoteles baratos, siguió moviéndose entre Berlín, París y otros destinos secundarios. Mientras tanto, en los foros de la Deep Web, sus seguidores discutían su próxima aparición como si se tratara de un personaje de ficción. Algunos sugerían que se encontraba en Moscú, otros en Tel Aviv. El mito crecía más rápido que la investigación. Fue Interpol quien finalmente emitió una ficha roja. Pero no fueron drones, ni rastreos satelitales, ni hackers los que lo atraparon. Fue su propio narcisismo. En un cibercafé en Berlín, Luca fue reconocido por el encargado mientras consultaba artículos sobre sí mismo en un sitio de noticias internacionales. La policía lo arrestó sin resistencia. Luca sonrió, como si la captura fuera solo otro acto dentro del guión que él mismo había escrito. El juicio fue transmitido parcialmente, seguido minuto a minuto por los foros donde lo habían glorificado. Luca se declaraba víctima, hablaba de su infancia traumática, de la presión mediática, del odio hacia la sociedad, pero nunca negó haber hecho el video. Para él, ese era su legado, su obra cumbre. Incluso en prisión, pidió acceso a sus fotos personales, a las notas de prensa sobre su caso, y escribió cartas donde se refería a sí mismo como la mariposa digital que emergió del capullo del odio. La caída de Magnota expuso algo más que su psicopatía. Puso un foco sobre los rincones más profundos de la Deep Web, donde el anonimato absoluto permite la gestación de monstruos, donde un hombre puede ser aplaudido por matar si lo hace con estilo, donde la moral no existe y el espectáculo del horror es solo otra forma de entretenimiento. El aburrimiento era una sensación persistente que le carcomía las horas a Caos. Programador experimentado, con años de navegar la superficie de la Internet, sentía que todo aquello se había vuelto predecible, vacío y monótono. Las redes sociales, los foros, las plataformas de streaming y las tiendas digitales ya no le ofrecían el reto ni la emoción que buscaba. Fue entonces cuando un amigo, alguien con quien había compartido largas noches de código y café, le habló de la Deep Web. Al principio, Caos recibió la idea con escepticismo. El nombre evocaba misterio y peligro, pero también una promesa de anonimato absoluto y de contenido prohibido, inaccesible para el usuario común. Decidió que valía la pena intentarlo. Siguiendo las instrucciones precisas, instaló la red Tor y configuró proxies para proteger su rastro digital. La primera navegación fue un choque. Portales oscuros, con interfaces rudimentarias pero repletas de enlaces a mercados negros, foros clandestinos y sitios con una cantidad de información que parecía infinita y retorcida. Las transacciones de drogas, armas, datos robados y servicios ilegales se entremezclaban con publicaciones sobre teorías conspirativas y noticias falsas. Sin embargo, lo que más llamó su atención fueron los espacios dedicados a rituales ocultos y violencia extrema, apartados sombríos donde el morbo parecía gobernar sin límites. La fascinación de Caos se transformó en una obsesión. Cada día dedicaba más tiempo a navegar esas páginas ocultas, a veces solo para ver qué había más allá del siguiente enlace, a veces para participar en conversaciones anónimas donde los usuarios compartían desde videos hasta experiencias personales. Fue en uno de esos foros donde escuchó por primera vez sobre una transmisión en vivo organizada por un usuario llamado Seth. Los rumores decían que era un evento clandestino, reservado para miembros selectos, donde se mostraba algo extremo, inimaginable para la mayoría. El primer contacto con la transmisión fue a través de un enlace cifrado que un miembro del foro le envió con la advertencia de no compartirlo y de estar preparado para lo peor. Sin embargo, Caos, con una mezcla de emoción y temor, accedió.
La pantalla cargó con lentitud y de repente apareció un escenario lúgubre, iluminado por luces tenues y parpadeantes. La calidad era mala, pero suficiente para distinguir figuras humanas, dos menores sujetos con cadenas y una figura sombría que se movía con rapidez. El chat en vivo estalló en mensajes frenéticos, de apoyo, de órdenes, de regocijo. Era un espectáculo de horror donde el público dictaba cada acción del ejecutor, el llamado Admin 1, un sádico conocido en esos círculos como el dueño de la transmisión. La voz de Seth, clara y autoritaria, resonaba en el micrófono, dando instrucciones, insultando, animando a la violencia. Caos sentía un extraño frío recorriéndole el cuerpo, un escalofrío mezclado con una macabra fascinación. Mientras otros huían aterrados o denunciaban la barbarie, él se sumergía más en ese mundo oscuro, atrapado en la espiral de horror y curiosidad que lo alejaba de su humanidad. El tiempo perdió sentido. Las imágenes se mezclaban con los gritos y con los mensajes del chat que pedían nuevas torturas, nuevas formas de infligir dolor. La transmisión parecía no tener fin, como una pesadilla interminable que el protagonista no podía apagar. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Entre los mensajes, apareció una invitación para unirse a un grupo privado llamado Familia. Curioso, y en un acto que parecía contradictorio incluso para él, Caos aceptó. El grupo era una comunidad cerrada, donde se compartían vídeos inéditos, se comentaban los detalles de la transmisión y se planificaban próximos eventos. Era un espacio donde lo aberrante no solo se toleraba, sino que se celebraba. Lo que al principio parecía un refugio para locos aislados, resultó ser un núcleo de manipulación social, donde la deshumanización se normalizaba y la empatía se volvía un estorbo. Las conversaciones dentro de Familia eran frías, calculadas. Se hablaba de objetivos, de usuarios que habían sido elegidos para colaborar activamente, y de nuevos reclutas que debían ser iniciados. Caos, pese a sí mismo, comenzó a adaptarse a ese ambiente, a adoptar el lenguaje y las actitudes de sus compañeros. Su moralidad se corroía, y aunque en su interior una parte resistía, otra más oscura empezaba a sentir placer en esa corrupción. Conforme pasaban las semanas, la dualidad de Caos se hacía cada vez más evidente. En el día, era un profesional respetado, reservado y silencioso. En la noche se transformaba en un miembro activo de Familia, participando en las transmisiones y en las decisiones que dictaban el sufrimiento ajeno. La línea entre lo real y lo virtual se difuminaba, y su vida cotidiana se veía invadida por esa sombra que crecía sin freno. Un día, en una charla privada dentro del grupo, Caos descubrió una verdad que le heló la sangre. Seth, el líder carismático y omnipresente de Familia, no era otro que su amigo de toda la vida, aquel con quien había compartido sueños y secretos antes de sumergirse en la superficialidad del mundo digital. El shock fue profundo. ¿Cómo podía alguien que conocía ser responsable de semejante monstruosidad? ¿Y cómo podía él, Caos, ser parte de eso sin cuestionarse hasta ese punto? La revelación agitó sus pensamientos, pero no logró sacarlo del abismo. En cambio, lo hundió más. Seth le explicó en una fría conversación cifrada que el poder de la Deep Web residía en esa capacidad de quebrar las barreras morales, de transformar a las personas en agentes de caos sin remordimientos ni límites. Que la familia no era solo un grupo, sino una ideología, un culto al horror y la dominación digital. Caos aceptó esa explicación, no por convencimiento, sino por resignación. La fascinación morbosa se había convertido en dependencia. El horror ya no le provocaba rechazo, sino una sensación de pertenencia. Ya no era un espectador ni un simple curioso, sino un cómplice activo, un engranaje más en la maquinaria del mal digital. A medida que la transmisión en vivo continuaba, con audiencias que crecían y con actos cada vez más atroces, la figura de Caos se diluía en ese mar de oscuridad. La Deep Web, con todo su misterio y peligro, había logrado corromper a alguien que solo buscaba entretenerse y lo había convertido en parte de una familia que nada tenía de humana. La relación entre Caos y Seth se fue haciendo cada vez más compleja. En la superficie seguían siendo amigos, intercambiando mensajes comunes, compartiendo risas superficiales en momentos que parecían pertenecer a otra vida. Pero bajo ese velo, una red más oscura crecía silenciosamente, tejida con secretos y un pacto tácito de silencio. Seth era un maestro en el arte de la manipulación.
Sabía cómo atraer y retener a sus miembros con promesas de poder, anonimato absoluto y una pertenencia que el mundo real no podía ofrecer. Chaos, por su parte, comenzó a notar cambios en sí mismo que le resultaban difíciles de reconocer. La empatía que alguna vez tuvo se fue atrofiando, sustituida por una frialdad que le permitía ver a las víctimas en la transmisión como simples datos, meras estadísticas en un juego macabro. Su mente racional justificaba sus actos como una forma de exploración, como un estudio de la naturaleza humana bajo presión extrema, pero en el fondo, la verdad era más inquietante. Disfrutaba la sensación de control, de poder indirecto, de ser partícipe en un espectáculo que desafiaba toda moralidad. El grupo familia no solo era un espacio para compartir contenido, sino también un laboratorio social donde se experimentaba con límites éticos. Se organizaban eventos especiales donde se ponían a prueba la lealtad y la disposición de sus miembros a cruzar líneas que la sociedad consideraba sagradas. Chaos fue uno de los más activos en estas pruebas, siempre buscando impresionar a Seth y ganar un lugar más alto dentro de la jerarquía del grupo. Una noche, durante una de esas transmisiones, algo diferente ocurrió. La tortura y el sufrimiento parecían no ser suficientes para la audiencia, y Seth propuso algo aún más perturbador: permitir que los usuarios en el chat votaran no solo sobre el tipo de tortura, sino sobre el destino final de las víctimas. La decisión colectiva iba a ser el punto culminante del evento. Un momento donde la humanidad se despojaba completamente y el poder recaía en una multitud anónima y sin rostro. Chaos observaba cómo los votos se acumulaban rápidamente, una lluvia de números que marcaban un destino irrevocable. El vértigo de formar parte de aquella elección le hizo sentir una mezcla de euforia y desesperación. Era consciente de que aquello no era un juego, que estaba decidiendo la vida o muerte de personas inocentes, pero la desconexión emocional le impedía detenerse. La presión del grupo y su propia adicción al ambiente tóxico le empujaban hacia adelante, cada vez más profundo. En paralelo a esta vorágine digital, su vida real empezaba a sufrir las consecuencias. La obsesión le alejaba de sus relaciones personales, descuidaba su trabajo y su salud. Se volvió más solitario, encerrado en una burbuja de oscuridad y secretos. Sin embargo, cada vez que sentía un atisbo de culpa o rechazo, la respuesta de Seth era clara y contundente: la humanidad es débil, y solo aquellos dispuestos a abrazar la oscuridad pueden alcanzar el verdadero poder. En uno de los momentos más críticos, Chaos decidió confrontar a Seth en privado, buscando entender hasta dónde podía llegar esa espiral sin fondo. La conversación fue un choque brutal de ideales y emociones. Seth le confesó que la Deep Web era un espejo deformado de la sociedad, un lugar donde las máscaras caían y la verdadera naturaleza humana se revelaba en su forma más cruda. Que la transmisión en vivo no era solo un espectáculo de violencia, sino un experimento social para estudiar el comportamiento en masa, para moldear y controlar las emociones de los espectadores. Chaos sintió que sus convicciones se rompían en 1000 pedazos. Su amigo, el mismo que creía conocer, se había transformado en una figura casi omnipotente, un titiritero que movía los hilos desde la sombra. Pero más aterrador aún fue darse cuenta de que él mismo había dejado de ser un espectador inocente para convertirse en un colaborador indispensable. El tiempo siguió pasando y la red de familia creció. Nuevos miembros llegaban, atraídos por la promesa de anonimato y poder. Las transmisiones se volvían más frecuentes y audaces, desafiando incluso las capacidades técnicas de la Deep Web para mantenerse ocultas. La policía digital, los hackers éticos e incluso las organizaciones internacionales empezaron a detectar señales y rastros, pero la estructura del grupo y la naturaleza descentralizada de la red hacían casi imposible la detención. Chaos se encontró atrapado en una paradoja. Deseaba escapar, volver a la normalidad, sentir de nuevo la luz del día sin la sombra constante de ese mundo infernal, pero al mismo tiempo temía perder su identidad, su lugar en esa familia oscura que ahora definía gran parte de su existencia. La Deep Web había abierto una puerta que parecía no tener vuelta atrás. Una noche, mientras la transmisión alcanzaba uno de sus picos más morbosos y violentos, Chaos decidió grabar en secreto parte del evento, con la intención de usarlo como prueba para denunciar y ayudar a cerrar aquel infierno digital. Sin embargo, en el último momento, la duda lo paralizó. ¿Sería capaz de traicionar a Seth?
¿O sería él también un engranaje tan esencial que su ausencia destruiría todo? La noche en que Caos debía decidir su destino, la transmisión en vivo alcanzaba un clímax insoportable. Los ojos de miles se posaban en esa pantalla, ávidos de un desenlace que reafirmara su poder colectivo. Caos sostenía la grabación en sus manos virtuales, un arma de doble filo que podía liberar a las víctimas del anonimato o condenar para siempre su propia alma. En el silencio de su habitación, atrapado entre la luz azul de la pantalla y la oscuridad que crecía en su interior, una lucha titánica se desató. Sabía que si difundía el video, su vida y la de Seth quedarían al descubierto. La familia se desmoronaría y con ella su sentido de pertenencia. Pero si guardaba silencio, sería cómplice eterno de un mal irreparable. Finalmente, en un acto que nadie podría anticipar ni él mismo comprender completamente, Caos decidió no hacer nada. Apagó la computadora y se hundió en la oscuridad. La elección no fue heroica ni moral, sino la aceptación definitiva de su corrupción. La fascinación morbosa había vencido a la humanidad. Al día siguiente, la transmisión terminó abruptamente sin explicación alguna. La familia se dispersó momentáneamente, pero el núcleo duro permaneció firme, con Seth al frente, celebrando su control absoluto sobre almas perdidas como Caos. En la superficie, Caos volvió a su vida cotidiana, pero dentro de él algo se había roto para siempre. Su reflejo en el espejo le devolvía una mirada vacía, un hombre que había cruzado la línea y nunca más podría volver. La Deep Web no solo había revelado un mundo oculto, sino que había destruido al espectador, convirtiéndolo en parte del horror. La historia de Caos es un recordatorio sombrío. La oscuridad que buscamos fuera puede convertirse en la que nos consume por dentro. No hay gritos, no hay disparos, no hay persecuciones en la oscuridad, pero lo que ocurre aquí es igual o más perturbador que cualquier crimen grabado en la Deep Web. Es invisible, silencioso, legalmente ambiguo. Y ocurre todos los días. Frente a una pantalla, frente a miles, frente a nadie. Una adolescente entra a un foro. Su nombre de usuario está acompañado por una pequeña calavera sonriente. Su mensaje es corto, apenas un suspiro. Estoy lista, gracias por todo. Minutos después, una respuesta llega con un emoji de corazón negro y una cuenta regresiva en tiempo real. Nos vemos en la otra dimensión, hermana. Nadie alerta a emergencias. Nadie intenta convencerla de que se quede. Solo aplausos, solo instrucciones, solo despedidas rituales. El suicidio, en este rincón digital, no se evita, se celebra. La página se llama sanctionedsuicide.com y aunque suena como una mala broma, es real, muy real. Accesible desde cualquier navegador, pero también alojada en servidores ocultos, accesibles por direcciones .onion, donde la vigilancia es mínima y la moralidad un estorbo. Dicen ser un espacio de libre expresión sobre la muerte, pero en realidad es una trampa emocional. Una red envuelta en estética de comprensión que empuja a las almas frágiles al abismo, paso a paso, con guías técnicas, recetas químicas y hasta transmisiones en vivo. Todo comenzó con un usuario llamado Mark, supuestamente desde Suecia, aunque su rastro desaparece detrás de capas de proxies y servidores alojados en países sin tratados de extradición. Luego apareció Sish, su mano derecha digital, programador y administrador de los hilos más oscuros del sitio. Juntos construyeron algo más que un foro, una comunidad estructurada en torno al fin de la vida, con jerarquías, roles y hasta mentores del adiós, usuarios con experiencia guiando a otros en la logística del suicidio. ¿Y cómo llegaron hasta ahí? ¿Por qué decidieron que ayudar a morir era mejor que ayudar a vivir? En la superficie, el sitio se presenta como un espacio de apoyo, con hilos que inician con frases como «Aquí puedes hablar libremente sin censura». Pero al profundizar, la libertad se convierte en estímulo y el estímulo en técnica. Hay listas detalladas con métodos organizadas por efectividad y dolor estimado. El nitrito de sodio, por ejemplo, se describe como una opción económica, silenciosa y eficaz. Las guías incluyen cómo adquirirlo sin levantar sospechas, cómo disolverlo, en qué cantidades, qué escribir en la nota para no invalidar un seguro de vida, e incluso cómo preparar la escena para que no parezca un suicidio. Todo redactado por usuarios con alias siniestros como Void Embrace, Exit Lover o Final Peace Unidos. Los casos documentados comienzan a multiplicarse. Uno de los más conocidos es el de Daniel del Canto,
un joven argentino de 20 años que había sido diagnosticado con trastorno bipolar, publicó su primer mensaje en el foro solo 6 días antes de su muerte. En su hilo se puede leer cómo distintos usuarios le animaban a no decirle nada a su familia, a no dudar, a seguir las instrucciones al pie de la letra. Es tu decisión, no de ellos. Nosotros sí te entendemos. Esa frase fue repetida varias veces por un usuario identificado como Gatekeeper Once, quien luego fue vinculado a más de 15 casos similares. Otra historia estremecedora es la de Roberta Barbosa, una joven brasileña de 17 años. Su diario virtual aún se puede encontrar en hilos archivados del foro. Roberta no buscaba morir al principio. Llegó buscando ayuda. Compartió que sufría bullying en su colegio, que tenía una familia disfuncional y que sentía que el mundo no tenía espacio para ella. Al principio, algunos usuarios le dijeron que intentara escribir, meditar, cambiar de ciudad. Pero a medida que seguía posteando, los consejos cambiaron de tono. ¿Para qué alargar el sufrimiento? Tú mereces descansar. En el último hilo, titulado Preparada para irme, Roberta publicó una foto de su rostro con una leve sonrisa. La imagen fue respondida con emojis de velas, ángeles pixelados y una cuenta regresiva organizada por otros usuarios. Cuando fue encontrada por su madre, tenía al lado un frasco vacío de nitrito de sodio y un mensaje impreso. No fue culpa tuya, fue mi elección. Gracias por entenderme. Estos foros no operan solos, funcionan como colmenas digitales donde cada mensaje se convierte en una validación, donde el algoritmo no castiga la autodestrucción, sino que la impulsa. La estructura del sitio incluye salas por idiomas, grupos por edades, niveles de riesgo y hasta secciones privadas a las que solo se accede por invitación. En la Deep Web, donde las reglas del mundo superficial no aplican, Sanctioned Suicide encontró el terreno perfecto para echar raíces. Allí donde no hay políticas de moderación, donde la privacidad es absoluta y donde cada intento de clausura solo hace que reaparezca con otro nombre. Otra dirección, Moton to Onion. Otro espejo digital. Y detrás de todo eso, el misterio permanece. ¿Quiénes son realmente Mark y Sish? ¿Por qué siguen invirtiendo tiempo y recursos en mantener la red activa a pesar del repudio público, del dolor que provocan, de las muertes que se cuentan por cientos? ¿Es convicción ideológica? ¿Es perversión? ¿O hay algo aún más siniestro escondido entre los servidores cifrados y las bases de datos anónimas? La Policía Cibernética de Alemania, Estados Unidos, Brasil, Canadá y el Reino Unido ha emitido órdenes para cerrar el sitio. Varias veces lo han logrado, por unos días. Luego reaparece como un espectro digital. Siempre un paso adelante. Siempre más difícil de rastrear. Siempre más grande. La última vez que se midió su tráfico, el sitio reportaba más de 6 millones de visitas al mes. 6 millones. El doble que muchos portales de salud mental oficiales. Pero este no es un simple foro. No es un sitio de opinión. Es una máquina de muerte cuidadosamente diseñada, donde cada línea de código, cada política de anonimato, cada hilo de conversación contribuye a su objetivo final. Transformar el deseo de morir en una comunidad. Convertir la desesperación individual en ritual colectivo. Y hacerlo de forma tan pulida, tan sistemática, que incluso las víctimas piensan que fue su idea desde el principio. Porque esa es la trampa más perfecta que ha creado la Deep Web. Y esto apenas está comenzando. A medida que las historias de muertes comenzaron a acumularse, los investigadores cibernéticos se vieron obligados a replantear su enfoque. SanctionedSuicide.com no era solo un sitio, era una red con tentáculos que se extendían por otros rincones de la Deep Web. Usaban plataformas espejo, bases en foros alternativos y canales cifrados en servicios como IRC, Discord oculto en servidores privados, incluso bots en Telegram y XMPP que compartían automáticamente instrucciones y enlaces actualizados a nuevos dominios cuando los anteriores eran cerrados. Una periodista canadiense, Lucinda Marks, decidió infiltrarse. Se hizo pasar por una joven con tendencias suicidas, elaboró un perfil falso y comenzó a interactuar en los hilos. Rápidamente recibió mensajes privados. No confíes en terapeutas, le dijo un usuario llamado Admin Angel. Ellos quieren lavarte el cerebro. Aquí te ayudamos a tomar el control. Lucinda archivó cada mensaje, grabó cada conversación
descargó las guías y elaboró un informe de 187 páginas que entregó a la Interpol. Pero para entonces, el sitio ya había migrado de nuevo. El corazón de la operación parecía estar en servidores alojados en Islandia y Ucrania, aunque la pista se mezclaba con IPs de Rusia, Países Bajos y Panamá. Las autoridades sabían que Mark y Sish estaban al frente, pero no tenían nombres reales, direcciones físicas, ni registros bancarios. Todo lo manejaban con criptomonedas, redes Tor multicapa y técnicas avanzadas de anonimato. Se hablaba de que Sish, el programador, era exmiembro de una comunidad libertaria de software extremo. Otros decían que era un académico expulsado por promover filosofías antinatalistas en universidades. Sobre Mark, se rumoreaba que había perdido a su pareja por suicidio y que todo esto era su forma de venganza simbólica contra un mundo que no supo escuchar. Pero las motivaciones se volvieron irrelevantes cuando se descubrieron las transmisiones en vivo. Usando plataformas camufladas de streaming como OnionCam, algunos usuarios comenzaron a emitir sus muertes en tiempo real. En un caso escalofriante, un joven de 16 años en Ohio activó su cámara, sostuvo un cartel que decía «Gracias por acompañarme» y bebió un cóctel letal de nitrito de sodio y benzodiazepinas. En la pantalla, los espectadores dejaban emojis de rosas, corazones, fuegos y mensajes como «Vuela alto, hermano». El video fue descargado más de 4,000 veces en menos de 2 horas. La línea entre foro y culto se desdibujó. Uno de los descubrimientos más perturbadores ocurrió en Australia. La madre de una joven de 19 años, Molly Hendrick, encontró un cuaderno escondido con listas de usuarios y mensajes impresos. Entre ellos había un grupo cerrado llamado el Coro del Silencio, en el cual los miembros hacían pactos para suicidarse en la misma fecha. Se compartían coordenadas, horarios sincronizados y despedidas conjuntas. Era, literalmente, una coreografía de muerte, planificada por Internet y ejecutada por jóvenes que jamás se conocieron en persona, pero que encontraron en la Deep Web una comunión oscura e irreversible. En 2022 se presentó una demanda colectiva en California contra los proveedores de servicios de hosting, bajo el argumento de que alojar contenido de este tipo violaba los derechos humanos. Pero la respuesta fue desoladora. Sanctioned Suicide no era una empresa. No tenía una dirección legal. No existía en el mundo físico. Era solo un enjambre de usuarios anónimos protegidos por el discurso de la libertad de expresión digital y respaldados por jurisdicciones opacas. Muchos padres desesperados comenzaron a contratar expertos en ciberseguridad para rastrear la actividad de sus hijos. Algunos lograron infiltrarse, otros número. Y en los foros, los administradores respondían con burlas. No somos responsables de las decisiones de los demás, decían. Aquí solo hablamos. Si no pueden con eso, el problema es suyo. Pero todo cambió una noche. Un informático canadiense que se hacía llamar Raquelion, que había sido usuario pasivo del foro por años, rompió el pacto de silencio. Había intentado suicidarse 3 veces sin éxito y al sobrevivir a la última, decidió vengarse. Filtró claves internas del backend del sitio. Subió capturas de pantalla del panel de administración, direcciones IP, correos asociados a transacciones con criptomonedas, e incluso un archivo de texto con los nicks reales de algunos moderadores. El foro explotó en caos. En los hilos, los usuarios gritaban traición. Sish apareció por primera vez en meses, publicó un comunicado oscuro en tono mesiánico. Lo que hacemos aquí es mayor que cualquiera de nosotros. La verdad no se puede matar, las ideas no mueren. Pero el daño estaba hecho. Con la información filtrada, Interpol activó un operativo conjunto con Europol y el FBI. Se rastrearon nodos Tor, se vincularon patrones de transacciones y se emitieron alertas rojas para decenas de operadores del sitio. Uno de ellos, un joven llamado Julien K., fue detenido en Rumania con un servidor físico escondido en una heladera. Otro, Maxim L., fue localizado en Letonia viviendo bajo una identidad falsa. Algunos desaparecieron. Otros se suicidaron tras enterarse de que los estaban buscando. Mark y Sish, sin embargo, nunca fueron atrapados. Se desvanecieron en la bruma digital de la Deep Web como espectros. Hasta el día de hoy, no se sabe si están vivos, si siguen operando desde otra identidad, o si simplemente se fundieron con el código del sitio que crearon.
En la actualidad, Sanctioned Suicide ha cambiado de dominio más de 120 veces. Hay clones, réplicas, versiones en idiomas distintos y servidores nuevos que aparecen cada semana. La red de moderadores se ha descentralizado y adoptado una estructura similar a los foros terroristas o redes de pedofilia. Células pequeñas, anónimas, imposibles de erradicar del todo. Lo más alarmante es que, en varios países, los sitios espejos siguen funcionando, a veces bajo nombres diferentes, a veces disfrazados de redes de ayuda emocional, y siempre a un clic de distancia de alguien que, en un momento de desesperación, busca ayuda y encuentra la muerte vestida de comunidad. Hoy, las familias de las víctimas aún pelean por leyes más estrictas contra la incitación al suicidio en línea. Algunos gobiernos han endurecido regulaciones, otros simplemente bloquean las URL sin atacar el fondo del problema. Pero el verdadero dilema es más profundo. ¿Cómo se combate algo que no tiene rostro? ¿Cómo se regula una red donde el dolor se disfraza de libertad y la muerte de compañía? Tal vez la respuesta esté en entender que no se trata solo de foros. Se trata de cómo la soledad, amplificada por la tecnología, puede transformarse en un arma, y que el silencio digital puede ser más letal que cualquier grito. Porque en la Deep Web, la muerte no siempre llega con sangre y disparos. A veces llega con emojis, consejos técnicos y un simple "nos vemos en la próxima vida".